breve comenzamos nuestro servicio. De Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Hey, hey! ¡Alabamos, Señor! ¡Hey, hey! Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Hey, hey! ¡Alabamos, Señor! ¡Hey, hey! Y a su nombre, del aplauso fuertes al Rey bendito. Tomen su lugar. Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por este tiempo. Gracias, hijos, pueden descender. Preparémonos al rato para poder seguir la fiesta. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Amén. Gracias por darse cita, gracias por estar con nosotros estos 6 días de fiesta. Definitivamente desde el día que iniciamos, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha estado hablando, ¿verdad?, de manera personal lo que Dios va a hacer, y hoy creo yo que el Señor lo seguirá haciendo. Amén. Mañana va a estar con nosotros mi pastor, el pastor Edwin, va a estar con nosotros. Tenemos Santa Cena, presentación también de algunos de los hermanos que están ejerciendo algún cargo que no los habíamos presentado, pero que ya el día de mañana lo vamos a hacer, aprovechando que está mi pastor. Y repito, celebrar la Santa Cena, que es bien importante. Amén. Oremos entonces. ¿Me ayuda a orar, hermano? Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de vida que nos da el poder estar en su casa, poder seguir congregándonos. Gracias por estos días que hemos llevado de fiesta, desde el lunes hasta hoy, Padre, ayunando, orando en las madrugadas, orando también aquí antes de llegar para hacer fiesta. Señor, gracias porque hemos visto su misericordia, hemos visto sus mandatos. Nos has hablado, Padre, de una manera extraordinaria a través de la boca de los que hemos predicado tu bendita palabra, el cual te pido que también el día de hoy, para esta porción, para este día de sábado, nos sigas hablando, Señor. El día de mañana uses de una manera poderosa la vida de mis pastores y que podamos seguir adelante exaltando tu nombre. Señor, venimos reprendiendo toda obra de maldad, todo aquello que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Nos cubrimos con su sangre preciosa y venimos declarando libertad para poder escuchar tu voz. A los hermanos de las redes sociales, que ellos también sean ministrados en gran manera, Señor, como todos los que estamos aquí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en tu nombre, Cristo Jesús, amén. Y amén. Dele su mejor aplauso al Rey, pero con toda su fuerza, hermano, por favor. Amén. Saque sus apuntes. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Cantares, capítulo 1, versículos 2 y 3. Solamente para ponerle algo como base de lo que el Señor me estaba hablando en estos días respecto a las puertas, definitivamente, ¿verdad? Las diferentes puertas que he estado enseñando desde el lunes, martes, la que los ministros nos han compartido, y es necesario poderlo seguir entendiendo, comprendiendo, para que nosotros podamos seguir al frente, ¿verdad?, exaltando su nombre, creyendo que lo que está pasando es algo glorioso.
El apóstol hablaba conmigo antes de irse, me decía, mi hijo, lo que Dios les está depositando es algo grande. Y muchas veces, hermano, al no ver, ¿verdad? Tal vez la respuesta física se pensara, ¿verdad? Que el evento no tuvo pues esa bendición, pero yo creo que sí, ¿verdad? Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nosotros cuando pusimos en nuestro corazón, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y poder tener 7 días de servicio, créanme, lo que menos pensamos fue si venían o no venían. Lo que queríamos era mover una atmósfera diferente en este lugar. Y el apóstol me lo confirmaba ayer antes de irse, me decía, lo que estás haciendo, estás moviendo una atmósfera, dice, que los que lleguen, dice, se están llenando de ella, y todos los demás que vengan atrás de ella, va a ser una revolución poderosa, un avivamiento de parte del Espíritu Santo. Por eso es que lo bendigo, hermano, usted que se ha dado cita todos los días o no ha podido por trabajo, pero hoy está aquí, usted es parte de esta bendición grande. Y definitivamente algo se ha roto, por lo menos en la alabanza, en la adoración, en los dones, hermano. Algo está pasando lindo de parte del Señor, y lo creemos con toda nuestra fuerza, que los cultos venideros Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Dice gloria a Dios a ello. Bueno, Cantares capítulo 1, del 2, 3 y el 4 son versículos bien conocidos, a lo cual, ¿verdad? La tsunamita pues es la figura de la iglesia. Se está expresando su amor al Señor Jesucristo, que es figura del Rey. Y lo que dice, ¿verdad? Que si me besara o que me bese con los besos de su boca. Hemos hablado muchas veces que la palabra bese o besare, dice otra versión, quiere decir gobierno. Hemos hablado que una de las características que pide la iglesia, que se va a casar con el Señor Jesucristo, porque hay que entender, hermano, que en el cielo hay diferentes tipos de departamentos. Por ejemplo, hermano, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, usted sabe que estaban 2 ladrones con él, ¿verdad? Uno de plano siguió riéndose del Señor, pero hubo uno que entendió quién era el que estaba a la par de él y empezó, ¿verdad?, a defenderlo, a tal grado que el Señor le dijo que en ese momento él iba a ser salvo, que lo iban a ver en el paraíso. Y qué tremendo, porque es la oportunidad que muchas personas tal vez, ¿verdad?, en el último momento de su muerte reconocen al Señor Jesucristo y se arrepienten de todo corazón, y el Señor tiene el poder para rescatarlo, porque para eso vino al mundo, para rescatarlo. Y la palabra dice que el Señor Jesucristo dijo, ninguno de los que me diste se me perdió, ¿verdad? Se recuerda en los evangelios, dice, más aquel que había sido predestinado para traición, refiriéndose de Judas, que aún Judas tuvo la oportunidad de cambiar en la última Pascua del Señor y no lo quiso. Pero qué tremendo, porque entonces le dijo al ladrón que le iba a ver en el paraíso. El paraíso es otro departamento diferente a donde van a ser las bodas del Cordero. La iglesia, hermano, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Se va a ir a una dimensión diferente. Hay diferentes tipos de departamentos. La tsunamita es figura de la iglesia que va a ser arrebatada. Y lo primero que hace esa iglesia que va a ser arrebatada es que va a anhelar. Es que mire, hermano, hay misterios. Hay lugares o hay iglesias que no van a dar la estatura para ser la novia de Cristo, pero posiblemente sí se guardaron en santidad y van a estar en otro departamento. Tal vez lo vemos un martes para explicarlo un poquito más a fondo. Pero esta es la iglesia que va a ser arrebatada para casarse con el Señor Jesucristo. Y lo primero que anhela es el gobierno de Dios, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Y le dice, llévame en pos. Diga conmigo, llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a su recámara. Esas palabras revelan la gran pasión o el gran pasión que despierta el rey debido a la excelencia de sus amores, que dice la escritura que son mejores que el vino. Esa era la reacción que el amado le provocaba a la mujer de Cantares. Eso quiere decir que en este tiempo, hermano, el Señor Jesucristo sigue provocando amores para la iglesia. Pero la iglesia debe de estar con esa actitud y con ese entendimiento, hermano, de buscar al Señor, de buscar su gobierno, para que entonces pueda tener ese anhelo de buscar más y más al Señor. ¿Sabe qué nos decía el Señor en estos días? Que el Señor iba a extender su manto de gracia y misericordia para este lugar, porque estamos demostrando que queremos más del Señor. Toca al que está a la par, dile, busca más de Dios.
Él se agrada de lo que tú haces para Él. Dele su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria. Ahora, el anciano Oscar, hablabas de Rebeca, ¿verdad? El día que predicaste, ¿verdad? Que Rebeca es figura de la iglesia también. Cuando hablamos de las mujeres, son figura de la iglesia, tanto mujeres con buenas actitudes, con buen legado, como pueden ser mujeres que también luego la iglesia está contaminada. Entonces yo puedo ver que en la escritura destacan a mujeres que transformaron la historia gracias a su valentía, fe y entrega. Su legado conmovió profundamente el corazón de Dios y reescribió el destino de su pueblo. Voy a poner figuras de 7 mujeres, hermano, de su valor, de su entrega, de su valentía que hicieron, pero no me estoy refiriendo nada más al género, sino que estamos hablando que la mujer representa a la iglesia de Cristo. O sea que ahí estamos involucrados, diga conmigo, estamos involucrados todos. Bajo estas características de las mujeres es lo que se va a empezar a mover la iglesia, que el Señor nos está pues reavivando en este tiempo. No es que no lo tuviéramos, pero el Señor me dijo, voy a volver a revivir cosas que habían perdido y que a partir de hoy la vamos a empezar a hacer de una manera extraordinaria. Dice gloria, a ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria, hermano, por favor. Voy a ir rápido porque quiero llegar a algo. Por ejemplo, vamos a ver. Este no era. Desde aquí, hermano. Por ejemplo, Débora, Jueces capítulo 4. La única mujer jueza de Israel, Dios levantó como profetisa, mire esto qué interesante, y líder militar para guiar a su pueblo hacia la victoria y liberarlos de la opresión. Si estamos hablando, hermano, que la mujer, ¿verdad?, es figura de la iglesia, eso quiere decir que en este tiempo, hermano, se tiene que levantar una iglesia con esta característica, al estilo de Débora, que tenga profecía y que tenga liderazgo. Por eso es que nosotros, antes de empezar los servicios, oramos, pero antes de orar para preparar el servicio, primero oramos un grupo de líderes allá en el área de niños, para buscar el rostro de Dios, y mi función es habilitarlos bajo los dones del Espíritu Santo para que podamos fluir. Cada vez más la oración de los líderes ha ido mejorando. Si usted se ha dado cuenta, el liderazgo, al principio solamente me escuchaba yo, ahora, hermano, ya ni me escucho porque usted tiene un vocerrón potente, ¿verdad? Que lo que hago es que me uno a su oración, y ya cuando empiezan a bajar la voz me meto otra vez para retomar, porque es lindo que usted se despierte en orar, es lindo eso. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la iglesia figura Débora, dice amén, lo que debe de tener o lo que debe de demostrar es sabiduría y autoridad a través de profetizar y a través del liderazgo. Por eso estamos creyendo, hermano, que en este tiempo las puertas que Dios nos está abriendo es porque está preparando a una iglesia figura Débora, que andemos en sabiduría y en autoridad. ¿Cuántos dicen? Denle otro aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Algunas mujeres les ha dicho el Señor que les va a hacer como Débora. Ahora no lo estoy hablando de manera personal, lo estamos hablando de manera iglesia, que es figura de la iglesia que se va a casar con el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que algo que se va a estar habilitando o que se ha estado habilitando en este tiempo es la sabiduría de parte del Señor. Lo que el apóstol oró por mi familia, por mí, era para usted. Dijo, vas a empezar a andar en sabiduría, vas a empezar a andar en autoridad. Hermano, anhelamos que esta iglesia empiece a actuar como Débora. Dice gloria a Dios, que ayudemos al que venga oprimido a ser libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ellos? Quiero llegar a algo. Esther capítulo 4, cuando se habla de esta mujer también, levantada providencialmente como reina. ¿Para qué? Para interceder ante el rey y salvar al pueblo judío del exterminio. Esta mujer lo que representa, ¿verdad?, es el valor y la valentía para actuar en momentos de crisis. Mira las diferencias. Débora era una mujer que actuó bajo sabiduría a través de profetizar, de declarar, de hablar sobre los hombres, de dar una palabra de aliento y de libertarlos a través de la autoridad,
que ya declaramos que nos vamos a mover en ello, pero también el Señor me decía que nos tenemos que mover a nivel de Esther, que va a ser una iglesia con un valor, con valentía para actuar en momentos de crisis, porque el trato a la tierra está y vendrá el trato a la tierra. Por eso es importante entender que tú y yo, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo, hermano. Eso quiere decir que usted y yo pertenecemos al reino poderoso de parte del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, si hablamos que Esther es figura de la iglesia, eso quiere decir que esta iglesia, levante sus manos, vamos a actuar en valor y valentía. Cuando esté la crisis en tu familia, en tu matrimonio, vamos a levantar estandarte. A ver, dele aplauso fuerte al Rey. Hermano, que venga esa unción de Esther sobre este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya anotándolo, hermano, porque la iglesia se va a mover en esas 7 cosas que el Señor me habló. Va a haber ratos que usted va a tener que sacar el liderazgo y la sabiduría de Débora. Va a haber momentos que va a tener que sacar el valor y la valentía de Esther para poder soportar las crisis. Número 3, María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, mire qué interesante es esto, que lo podamos entender, elegida por Dios para una de las misiones más trascendentales, al ser la madre del Salvador. Eso quiere decir, hermano, o cuál es la figura para nosotros. Esta mujer habla de humildad, de obediencia y de sumisión incondicional. Cuando hablamos de la palabra sumisión, no hablamos de maltrato, no hablamos nada que tiene que ver con eso. Hablamos de ser obediente, a un nivel de obediencia al extremo hacia el Señor. Entonces mire cómo nos está llevando el Señor. La iglesia se debe parecer a Débora. ¿En qué dije? En sabiduría y en autoridad. La iglesia se debe de parecer a Esther, en valor, en valentía, para salir de los momentos de crisis. Pero la iglesia se tiene que parecer a María. Hermano, hablo la que aparece en la Biblia, ¿verdad? Que fue en la tierra madre de Jesús, a través de la humildad, de la obediencia y de la sumisión al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos queremos ser como esa mujer? Estoy hablando que la mujer representa a la iglesia. Eso quiere decir, hermano, que en las mujeres hay un misterio extraordinario, que la iglesia de Cristo que se va a casar con el Señor lo debe de tener. Número 4, por ejemplo, Ruth, capítulo del 1 al 4. Una mujer moabita que mostró una lealtad excepcional hacia su suegra Noemí y se convirtió en un pilar de fidelidad. Acuérdese, hermano, que según los diccionarios hebreos, la palabra suegra, por ejemplo, si hablamos de Jetro, es figura de cobertura. Pero también aquí, hermano, también aquí es figura de cobertura esta mujer. Y eso nos representa, por ejemplo, el amor redentor, llegando a ser bisabuela del rey David. O sea, eso tiene que ver con el respeto al lugar que Dios ha puesto. Mire cómo nos está llevando el Señor. Débora, María, ¿qué más le dije? Esther, ahora Ruth, son señales que la iglesia tiene que empezar a moverse para poder alcanzar las dimensiones poderosas de parte del Señor Jesucristo. Voy otra vez a la carga. Por ejemplo, Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1, una mujer de oración constante que consagró a su hijo Samuel al servicio a Dios, y eso nos representa perseverancia, fe y entrega total. Mire cómo son las características. Espero que las vaya anotando para después orar y entender a dónde Dios nos va a llegar. Dios me dijo, les voy a dar 7 características a esta iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria, hermano. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces mire, por eso Dios nos está levantando a la oración, a hacer figura a Ana, hermano. Pero ahí no se queda. Rahab, Josué capítulo 2. Una mujer cananea que protegió a los espías israelitas en Jericó. Recuérdese que la Biblia dice que enviaron a 2 espías para ver cómo estaba la estructura de Jericó, para saber cómo entrar y poderla conquistar. Y esta una mujer, si no me equivoco, Oscar, creo que era prostituta, que se dedicaba a ese oficio, ahí la Biblia lo relata,
pero que ella entendió como que esta mujer estaba esperando una oportunidad para cambiar su vida, para cambiar el entorno, como que el mover de Jericó lo llevaba, hermano, tal vez la economía, tal vez el ritmo, no sé, hermano, a qué lo pueda llevar a prostituirse, pero ella esperaba, y cuando tuvo la oportunidad de poder proteger a 2 espías que habían sido enviados para poder conquistar Jericó, ella no dudó, ella los protegió. Esta mujer es figura de una fe activa. Mire, si se recuerda cómo empecé con Débora después, María después, Esther después, María después, Ruth. Cada una tiene sus características. Mire cómo nos está llevando el Señor hasta llegar a Rahab, hermano, una fe activa. Hoy declaro que tu fe se activa en el nombre de Jesús, hermano. Porque mire, hay gente que tiene fe pero no la activa. Tiene fe pero no la activa. Viene la oportunidad de activar la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ellos? Ahora viene, por ejemplo, María Magdalena, creo que sería la última, ¿no? María Magdalena, testigo de la resurrección y modelo de devoción, apoyó el ministerio de Jesús y fue comisionada para anunciar las buenas nuevas a los apóstoles. Esta mujer le dieron la virtud de anunciar las buenas nuevas. Solo recuérdese que esta mujer, dice la escritura en Lucas, que Dios la liberó de 7 demonios. Solo recuérdese que esta mujer tenía un pasado terrible, pero al encontrarse con el Señor Jesucristo, su vida cambió para siempre. A tal grado que fue la primera mujer que estuvo en la resurrección. Fue una mujer tan importante que le comisionaron para llevar la palabra, para llevar el evangelio, para llevar las nuevas buenas. Ayer nos hablaron de la puerta de la predicación. Hermano, yo no sé cuál sea tu futuro, yo no sé cómo te has comportado antes de venir al servicio, pero hoy te digo, Dios te va a usar para anunciar las buenas nuevas de salvación. Alguien dé un grito de júbilo al Rey, alguien dé un grito de victoria al Rey de la gloria. Y a su nombre. Toca al que está a la par, dile, no importa tu pasado, Dios te ha perdonado, dile, pero cambia. Tenemos que cambiar, de nada sirve, hermano, que entendamos que ya Dios nos ha libertado, pero sigamos con las mismas actitudes, sigamos con las mismas cosas. Hermano, cada una de esas mujeres tenía algo que edificar y que cambiar, pero Dios las usó con gran poder. Así que hoy te vengo a decir, prepárate, iglesia, vas a ser portadoras de buenas nuevas. Levanta tu voz, dile, Padre, yo lo creo con todo mi corazón. Esta es una mujer que estaba endemoniada, pero Dios la libertó, hermano. Mire, eso quiere decir que si hoy nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, Él nos hará libre. Y prepárate, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dale otro aplauso fuerte al Rey de la gloria. Ahora, ¿qué tienen de común estas 7 mujeres? Hablé de sus 7 características que la iglesia se va a empezar a mover. A ver, ayúdeme, ¿cuál fue la primera? Débora, ¿en qué se movía Débora? Sabiduría y autoridad. ¿Quién sigue? Esther, ¿en qué se movía Esther? ¿Qué sigue? ¿En qué se movía María? ¿Quién sigue? ¿En qué se movía Ruth? ¿En qué? Ok, ¿cuál sigue? ¿En qué se movía Ana? ¿Quién sigue? ¿En qué se movía Rahab? En la fe. ¿Y la última? ¿En qué se movía? Esas 7 características te las profetiza en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga, yo lo recibo. Vas a empezar a caminar diferente, iglesia. Dele otro aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Lo que me llama mucho la atención, hermano, que estas 7 mujeres tenían algo en común. Era obedecer y era celebrarle al Señor. Cada que una iglesia tiene estas 7 actitudes, lo que demuestra es que se goza delante del Señor. Cuando el lunes empecé a hablar sobre las puertas, hay una de las puertas que se le llama las puertas de Sión. Lamentaciones capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice, los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas.
gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas y ellas mismas están amargadas. Qué tremendo es porque, ¿por qué lo pego con las 7 mujeres? Porque las 7 mujeres tenían algo en común. Todo lo hacían para celebrarle fiesta al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué podía yo entender en mi espíritu, hermano? Que el Señor nos trajo esta noche para entregarnos las puertas del jubileo, porque Sión representa jubileo. No sé si usted dice, gloria a Dios, hoy vengo profetizando una puerta de jubileo sobre tu vida, sobre esta casa, para podernos entregarnos en fe activa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle su mejor aplauso al Rey de la Gloria. Toca al que está a la par, dile, entra por la puerta del jubileo. Jubileo significa libertad y liberación. Esas 7 mujeres fueron libertadas, fueron liberadas y le sirvieron a Dios. Jubileo no nada más tiene que ver con los ministerios de alabanza. El jubileo tiene que ver la forma que tú y yo testificamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que yo creo, hermano, que el testimonio que nosotros demos a los demás es importante. De nada sirve predicarte o decirte cosas de Dios si mi testimonio no va de acuerdo a lo que yo hablo y de acuerdo a lo que yo digo, hermano. De nada sirve. Por eso yo creo, hermano, que si hoy entendemos este mensaje, hoy el Señor nos entrega la puerta de jubileo. Levanta tu mano derecha y di, yo lo creo con todo mi corazón. El jubileo nos va a llevar a tener las 7 características de la mujer. El jubileo nos va a llevar al servicio. Alguien diga amén. Abra su boquita, diga yo lo creo. Hoy profetizo una puerta de jubileo en este lugar para ser libres. A ver, denle otro aplauso, chifle, de gritos de alegría al Rey. Y a su nombre, toca al que está a la par, dale una sonrisa, dile, jubileo es alegría. Pero sonreale, bien un ratito, hermano. Jubileo es alegría. Por eso el apóstol hablaba un poquito del jubileo el día que vino, que se debe establecer el jubileo. Pero el jubileo no nada más se tiene que ver en un culto, que todos estamos con una misma fe, con un mismo sentir. El jubileo se mira allá afuera, hermano. Cuando te regañan tu jefe, ¿cuál es tu jubileo que demuestras? Cuando te corrigen allá afuera, hermano, ¿cuál es el jubileo que mostramos? ¿Verdad? Ahí se mira el jubileo. En una instrucción que te podamos dar dentro de la iglesia, ahí se mira tu jubileo, hermano. Por eso yo creo con todo mi corazón que hoy el Señor nos pone esta puerta. Levanta tu mano y diga, Señor, yo la recibo en el nombre de Jesús. Dice gloria a Dios. Denle otro aplauso bien fuerte al Rey bendito. Ahora mire. Quisiera que entendiéramos el Salmo 48, versículo 10. ¿Tú me estás diciendo este salmo, hijo, no? ¿Axel? ¿Cuál estabas diciendo tú? El Salmo siembra, pero es algo parecido. Porque hay que entender esto, hermano. ¿Qué es jubileo realmente, va? ¿Por qué lo pego al Salmo 48, 10? Muchas veces nosotros leemos la escritura, hermano, pero no logramos dimensionar lo que dice la Biblia. No logramos hacer lo que dice la escritura. Por eso es que empecé a hablar de esas 7 mujeres que tienen características similares, que todas querían agradar a aquel que los había llamado, y eso se llama jubileo. El que tiene jubileo, hermano, va a buscar de todas las maneras, y no importando el precio, de agradarle a él. Eso lo vemos con este que fue al servicio en el libro de los Hechos, el etíope, que había ido a otro país a buscar el nombre del Señor. No le importó, ¿verdad?, el precio que tenía que dar. Él quería y él anhelaba, y aún así llegó a un lugar, pero no entendió nada. Pero el sacrificio que hizo movió que el Señor se diera cuenta, y le habló al evangelista Felipe, si no me equivoco, ¿verdad?, para trasladarlo y enviarlo, porque dice la escritura que el etíope iba leyendo la Biblia, regresando de otro país para ir a aprender del Señor, pero él venía con dudas, él venía leyendo, y de repente dice que el Señor habla con Felipe y lo traslada, y Felipe le aparece a un lado del transporte que iba, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pero él venía de un servicio, hermano. Tal vez no fue a aprender o no lo entendió, pero el sacrificio que hizo, ¿sabe qué te digo de parte de Dios? El sacrificio que has hecho de estar aquí, Dios lo valora mucho.
No sé si dice gloria a Dios, porque mire, el venir es sacrificio espiritual y físico y económico, hermano. El trasladarse. Hemos estado con lluvia. Hoy estaba pronosticada una lluvia grande, pero gracias al Señor que la detuvo. Pero desde el lunes ha estado con lluvia y nada nos ha detenido de celebrar. Alguien dé un grito de júbilo al Rey de la Gloria, hermano. Tal vez usted me diga, pastor, yo vengo desde el lunes, pero como que no he entendido mucho. Tranquilo, Dios te va a bendecir. Traslada a Felipe entonces y le empieza a contar sobre la identidad, sobre la misión y sobre la autoridad de Jesús. Tremendo. Entonces nos damos cuenta que todos ellos tenían jubileo. Salmo 48:10 dice: oh Dios, como es tu nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Mire lo que provoca. Esa alabanza va a figurar con jubileo. Llena de justicia está tu diestra. Alégrense, alguien diga amén a ello, el monte de Sión o el monte Sión. Regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Ahí sí está hablando no nada más de usted, sino que está hablando de aquellos que participamos en el altar. Porque la Biblia dice que según el nombre de Dios, esa debe de ser su alabanza. Entonces toca a que está a la par y le conoce los nombres de Dios. ¿Qué le contestó? Mira, hermano, la Biblia dice que según tu nombre es tu característica. Según como te llamas es tu característica. Por eso en la Biblia a muchos Dios les cambió el nombre, porque era un nombre de perdición, hermano. Era un nombre de maldición y Dios les cambió. Por ejemplo, Jacob, ¿qué significaba Jacob? El usurpador, el que ocupa el segundo lugar. Pero Jacob después le dijeron: ahora te cambio tu nombre a Israel, y empieza la nación poderosa y bendita del pueblo de Israel. Ahí empieza, hermano. Abraham le cambiaron su nombre a Abraham. A cada uno, a Pedro le cambiaron su nombre. Bueno, ¿cómo se llamaba primero? Simón, después Pedro y después Cefas. 3 veces le cambiaron el nombre: espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que le quitaron el Simón de la carne por ponerle el Pedro del alma, pero en el libro de los Hechos termina el Pedro espiritual llamado Cefas. Es sí, impresionante. En la Biblia a muchas personas Dios le cambió el nombre. Por ejemplo, Mefiboset, él se llama, ¿cómo se llamaba, Oscar? Se me olvidó. Merit Baal, que es el que mata a los Baales. Pero después de la tragedia, teniendo por ahí de 5 años, hermano, le quitan el nombre tan poderoso que le habían dado y le ponen Mefiboset, que era un nombre de miseria. Qué tremendo. Por eso, no sé si tú sepas qué significa tu nombre, porque ese será tu carácter hasta que Cristo venga, o al menos que su gracia y misericordia del Señor te lo cambie, hermano. Por eso, mire, los que aún no se han casado y se van a casar, no le pongan nombre por una novela, hermano, por un youtuber, no le vaya a poner Escorpión Dorado, cosas así, hermano. Por Dios. No le ponga, hay gente tremendo, con nombre gabacho, con apellido de esta zona. No, sí, te broma. Póngale un nombre que sepa, porque eso es lo que le va a marcar para toda su vida, hermano. Le va a marcar para toda su vida. Entonces viene el Señor, dice: conforme es mi nombre, que así sea mi alabanza. ¿Sabe quién son los únicos que le van a poder dar jubileo al Señor? Los que entienden su nombre. Estas 7 mujeres entendieron el nombre de Dios, hicieron jubileo, hicieron cosas que expresaron la grandeza de un Dios poderoso. Alguien da un grito de júbilo, del aplauso fuertes al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Una vez ya prediqué los 13 o 18 nombres de Dios que aparecen en la Biblia, pero es necesario volver a recordar algunos, hermano, porque vamos a empezar a dar fiestas como dice la Escritura. Según el Salmo 48, que la alabanza debe ser conforme a su nombre, conforme a su nombre. Bueno, podemos entender
hermano, que aparece, por ejemplo, el nombre de Yahvé, que significa yo soy el que soy, y el que es, fue y será. Eso quiere decir que la alabanza que usted y yo tenemos, o el jubileo, no depende por tu economía, no depende por tus áreas emocionales, no depende que si hace sol o hace frío, sino el jubileo debe de ser una identidad constantemente sobre ti y sobre mí. Porque Él es, diga gloria a Dios, dice que soy el que soy y el que es. ¿Se recuerda en la Biblia a quién le dijeron cuando le preguntaron, pero qué le voy a decir cuando me pregunten quién me envió? Y le dijeron, tú dile que soy el que soy. ¿A quién le dijeron? ¿Se recuerda? A Moisés, cuando iba a libertar al pueblo de Israel. Y acuérdense que Moisés fue por 3 comisiones a hablar con Faraón. Deja ir a mi pueblo para que les sirva. Deja ir a mi pueblo para que le den alabanza. Y deja ir a mi pueblo para que le ofrenden. Son 3 cosas que Moisés y Aarón iban a hablar con Faraón. Lo tremendo es que ahí aparece, yo soy el que soy. Dile que yo soy el que es, el que fue y el que será. Eso quiere decir que el jubileo de una persona no depende por tu área emocional, depende por el jubileo que Dios pone en tu interior. Toca al que está a la par y le, siempre debes tener jubileo. Pastor, pero si estoy enfermo, el Señor sabe la enfermedad. Por eso el apóstol Pablo le dijo al Señor, dice el apóstol Pablo que él oraba por la enfermedad que tenía. Él tenía problemas en los ojos, creo que tenía cataratas. Y dice que venía un ente espiritual enviado por Satanás que lo lastimaba constantemente, hasta que el Señor le respondió y le dijo, y si así se me place dejarte, como que dijo, por eso me vas a dejar de adorar. Hermano, tenemos que aprender a adorar al Señor en las buenas y en las malas. Yo sé que es complicado, pero cuando alcanzamos un nivel diferente, hermano, yo le conté el día que le quebré el pie a mi hija Dariana. Llegué del trabajo y fui a comprar tortillas, hermano, siempre una lata, porque yo le decía a mi esposa, vengo con poco tiempo, amor, siempre ten la tortilla, pero siempre se olvidaba, al fin que siempre tenía que llegar a correr por las tortillas. Y ese día llegué, agarré mi bici, porque ya le dije que yo andaba en bici, ¿va? Moviéndome de lado a lado allá en Playa del Carmen. Y Dariana fue la que siempre quería andar conmigo y me la llevé en la bici adelante, metió su pie en la llanta delantera, nos caímos. Al escuchar su grito me asusté, yo mismo le jalé para destrabarla, lo destrabé, pero sé que se la quebré, hermano. Su pie se veía, pero exagerado, el grito. Yo también llegué llorando a la casa, arrastrando mi bici a mi hija. Me llevaron al Seguro Social, me prestaron un carro y yo le dije, Señor, por favor, yo no quiero decir otra cosa más que darte la gracia. Me metí con ella al cuarto, lloré como no tiene idea. Y le dije, ¿y ahora qué hago, Señor, con el pie? Y me dice mi cuñado, llévate el carro, llévala al seguro. Nos fuimos con mi esposa. Y cuando íbamos al seguro, Dariana tenía el gusto de siempre andar chupando el dedo, que después me salió muy caro arreglarle toda la dentadura, ¿verdad? Pero bueno. Entonces iba a cantar así y empezó a cantar una canción que decía, por quién eres tú, te doy la gloria. ¿La escucharon, hermano? Creo que la canta Coalo Zamorano. ¿Sí? Por quién eres tú, te doy honor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú. Está bien bonito y dice, Jehová Jireh es el que provee. Empieza a hablar los nombres de Dios. Obviamente que nosotros habíamos salido de un retiro donde el predicador que había llegado, los 3 días que tuvo, los 3 días la cantó y claro que se nos pegó. Ella empezaba, ajá, 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 ajá. Y cuando yo la volteé a ver, el Señor me dice, ella tiene el pie roto y tú eres el desesperado. Y yo dije, y eso me empezó a dar paz, hermano, porque yo vi a mi hija que iba, no sé, tal vez ni se acuerde, pero tal vez se le quitó el dolor, no sé, hermano. Pero el Señor me dio una lección ahí, hermano, sobre todo a que adorar al Señor. Y lo que estaba haciendo ella es darle la gloria al Señor Todopoderoso. Alguien dé el aplauso fuerte al Rey bendito. Él es el que es y será. Cuando llegamos, verá mi amor, cuando llegamos había un grupo de doctores afuera, que yo con la cara que llevaba de preocupación me atendieron así, hermano, la metieron, a la hora salió sin ningún problema, hermano, el pie no estaba roto, hermano.
Cuando la vieron los enfermeros dijeron, sí, viene con el problema del pie, la metieron. Y hermano, yo sé que Dios hizo un milagro. ¿Sabe qué provoca la adoración? Que Dios actúe en milagros sobre nosotros. Dele su mejor alabanza al Rey, que nunca se acabe el jubileo. ¿Qué dice el Salmo 48? Como es su nombre, ¿qué? Debe de ser su alabanza, debe de ser el jubileo. Por ejemplo, Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. Es el nombre utilizado para Dios como creador del universo, indicando majestad y poder. Como es su nombre, debe de ser su jubileo. Como es su nombre, debe de ser su alabanza. Eso quiere decir que este nombre se utiliza, hermano, como creador, entendiendo que todo lo que tenemos depende de Él. Mire, ayer cuando nos paramos en la administración, yo sé que el Señor le hablaba directamente a una persona, pero me dijo, no diga su nombre, lo debe de entender. Y el Señor nos empezó a hacer preguntas, como le preguntaron a Job, cuando él se quejaba por el cáncer de piel. Y le dijo, dime a dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas. Dime dónde estabas tú cuando yo hice el universo, cuando yo hice el mar. Porque Job le preguntaba tanto a Dios en reclamo, que el Señor se la volteó y le dijo, ahora tú dime, como diciendo, ¿qué me estás preguntando si yo fui el que te formé? Muchas veces nuestra queja llega a cuestionar a Dios. Y ayer me decía el Señor, dile quién es el que la ha bendecido. Dile quién es el que la ha traído de lejos ese territorio para que sea próspera. Dile quién es. Y empecé no sé si usted se recuerda y lo recibió, porque muchas veces nosotros se nos olvida que Dios es creador de todo el universo. Dile al que está a la par, Él conoce todas tus necesidades. Agarra 2, 3, dile, Él conoce todas tus necesidades. Qué tremendo, hermano, porque Dios nos conoce. Algo que me dijo el Señor, porque muchas veces nosotros, hermano, no estamos dedicados a la obra, hermano. Usted sabe que de repente me aviento mis viajes privados para poder pagar el carro que tengo de parte del Señor y tapar también bocas de algunos que ya no están, gracias a Dios, ¿verdad? Que piensan que uno roba nada más, pero no es así. Uno tiene que hacer otras cosas para salir adelante. Pero el Señor me dijo, no se te olvide que tú no dependes de nadie de ellos, tú dependes de mí. Porque yo soy tu Dios Elohim, el creador de todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces eso debe de ser la alabanza. Número 3, Adonai, que significa mi Señor o el Señor, era el título usado por los hebreos por respeto para evitar pronunciar el nombre sagrado. Pero entonces Adonai quiere decir mi Señor. Cuando nosotros entendemos que Dios es tu Señor, todo lo que respire, dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? Todo lo que respire, todo lo que respire, dale fuerte aplausos al Rey bendito de la gloria, hermano. Cada uno tiene un significado y más. Por ejemplo, el Shaddai, traducido como el Dios Todopoderoso o el Dios de las montañas, representa a Dios como aquel que nutre, sostiene y bendice, que es también el título que se le da al Espíritu Santo, el Shaddai, que otra versión dice el que amamanta, el que cría, que es lo que hace el Espíritu Santo. O sea que entendiendo que si venimos a adorar al Dios poderoso Shaddai, Él, diga conmigo, Él nos va a nutrir, sustentar y bendecir. Tú que has venido sin dinero, dice el Señor, prepárate porque los días que viene un sustento grande para tu casa. No sé si usted lo recibe, hermano, porque mire, aquí hay gente que está conmigo desde el lunes y yo sé que se gasta. Ustedes, si pastor, usted vive al lado, pero ahorita, pero antes yo siempre he vivido lejos de la iglesia. Pero yo sé que hay gastos, hermano. Pero si muchas veces tú te pierdes una bendición porque no tienes economía, te hace falta conocer al Dios Shaddai. Dile a que está, te lo presento, hermana. Es el Dios que nutre y que provee todas las cosas. Él es nuestro Dios. Salmo 48, como es su nombre, ¿qué? Así debe ser su alabanza. Dele su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria. Y a su nombre. El Olam, el Dios eterno, enfatizando que Él no tiene principio ni fin. No tiene principio ni fin. Eso quiere decir que en el jubileo que Dios nos da no tiene límites, hermano.
Tenemos que adorarle a Él sobre todas las cosas. Si ya danzaste hoy, mañana tienes que danzar más. Si danzaste mañana, la semana que viene tienes que hacer los mismos sacrificios que hacemos constantemente para adorarle, porque Dios es eterno. Jehová Jireh, el Señor proveerá, dice gloria a Dios a ello. Jehová Rafa, el Señor que sana. Por eso, hermano, cuando más estás enfermo, vente a danzarle al Señor. Voy a repetir, cuando más estemos enfermos, vengamos a hacer jubileo al Señor. Mira, Juanito, tú estuviste enfermo esta semana. ¿Cómo estás tú y cómo están los tuyos? ¿Cuál fue lo diferente que hicimos? Job, mientras más le servía a Dios, Dios le sanaba el cáncer de piel, hermano. ¿Por qué hoy se nos cuesta entender, hermano, que una enfermedad, al menos que en verdad no puedas caminar? Pero yo ahorita acabo de pasar con el proceso de mi mamá, de que se quebró la rodilla, y ahorita ella en silla de ruedas va a adorar al Señor. Va a los cultos de matrimonio, pero antes no iba. La señora, la bendecimos, siempre nos ve. Tuvo que pasar un detalle que no, más de 3 meses en el hospital, y me decía, mi hijo, cómo extraño ir a la casa de Dios. Es que mire, hermano, a veces nos tiene que pasar algo para decir lo que decía el salmista: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Mira, hermano, yo te vengo a decir de parte del Señor: aprovecha que tienes un lugar a donde congregarte. Aprovechemos que tenemos vida para gloria. Alguien dé un grito de júbilo. Alguien dele un gloria a Dios, pero con alegría. Diga, yo lo creo, papito. Y a su nombre. Nos falta clima, pero tranquilo, pueblo, tranquilo. Necesitamos sillas cómodas, tranquilo. Luego cuando tengamos una silla cómoda y te me duermas, voy a poner un servidor especial para darte la cachetada santa, hermana. Ese va a andar caminando, donde estés cabeceando por el frío, ¡pa!, para que despiertes, va. Todo tiene un inicio, un comienzo. Si usted ve la iglesia del apóstol Germán Ponce, ahorita quien no la quisiera, pero ¿cómo iniciaron? En el garage de su casa. Ahí inició la historia. Pero el punto es iniciar, hacer algo que sorprenda al rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Al rato se va a recordar de los cultos llenos de sudor y de calor, y los va a anhelar otra vez. ¿Cuántos dicen amén a ella, hermano? ¿Cuántos saben que Jehová es nuestro sanador? Por último, Jehová Sabaoth. Significado: creador y comandante de todos los ejércitos y multitudes del cielo y de la tierra. Miren, hermano, si lo pegamos aquí, son diferentes tipos de cómo movernos en la alabanza y la danza, hermano. Pero eso luego lo daré para ellos especialmente, ¿no? Pero aquí es impresionante, porque según su nombre sea su alabanza. Entonces, esta es una alabanza, si lo quiere ver, de guerra espiritual. Pero aquí estamos hablando que la iglesia debe de saber que conforme el nombre de Dios es el jubileo que tenemos que dar. O sea que, mira, hermano, estamos en tiempos de batalla. Se va a levantar una iglesia a glorificar el nombre de Jehová Sabaoth. Alguien déle su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria. Pero con júbilo, hermano, diga, yo lo creo con todo mi corazón. ¿De qué estoy hablando? De las puertas del jubileo. ¿Con cuál fue la introducción que usé? Las 7 mujeres figura de la iglesia, que todas ellas se encontraron con un jubileo. Jubileo es libertad. Entonces, qué tremendo, porque me doy cuenta que lo que Dios nos está haciendo en estos 7 días es un jubileo. Y lo tremendo que el otro mes tenemos un evento con nuestro apóstol, que ¿cómo le puso? Jubileo. Como que Dios nos está preparando para llegar y recibir algo extraordinario. Mire, toca al que está a la par y dile, el jubileo está en ti. Pero agarre 2, 3, hermano, para que no se enoje el mismo. Dile, el jubileo está en ti, el jubileo está en ti. Regocíjate, oh hija de Sión. Alguien dé el aplauso fuertes al Rey bendito de la gloria. Y a su nombre. Sabaoth es una palabra hebrea que se traduce como Señor de los ejércitos o Señor de las huestes. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra huestes espirituales. Pero el Señor es el creador de todo. Dios no ha perdido ninguna batalla.
Este nombre se hace referencia en un ejército militar humano, sino a los ejércitos de ángeles y a las estrellas, los cuerpos celestes que Dios creó y gobierna. Nos muestra un Dios todopoderoso, soberano y protector. Y por ejemplo, esto le voy a poner tan solo 3 versículos que aparece. En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, es la primera vez que se menciona este nombre en las escrituras. El texto habla del Cana, quien iba a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, todo el tiempo. De ahí viene Samuel. Samuel nació, hermano, de Jehová Sabaoth, un nombre de guerra, un nombre de adoración, un nombre de jubileo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ellos? En el Salmo 24:10 declara: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria. Isaías 6:3, ayúdame estrellita, el famoso pasaje donde los serafines proclaman: santo, 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 que Jehová de los ejércitos, pero la palabra Sabaoth en el hebreo. Y por último, Romanos 9:28, el nombre también se utiliza en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo cita al profeta Isaías usando el término Señor de los ejércitos, Señor Sabaoth. Entonces, qué tremendo, porque esas 7 mujeres lo que tenían era un jubileo. Regreso a este salmo. Oh Dios, como es tu nombre, así sea tu alabanza. Dele su mejor aplauso por algunos, pero con toda su fuerza. ¿Cuál tiene? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sube a ministrar alabanza. Qué tremendo, porque me doy cuenta lo importante que es el jubileo para nuestra vida, hermano. Oh Dios, diga conmigo: oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. Entonces yo le dije a usted que hoy Dios nos abre la puerta del jubileo. El jubileo va más allá, hermano, de sonrisas. El jubileo tiene que ver con una postura. Toca el que sabe, tiene que ver con una postura. Eso quiere decir que según la postura que tengamos, eso refleja el jubileo de una persona. Hoy el Señor nos abre esta puerta, hermano. Mire, hermano, todo problema de depresión es echado fuera en el nombre de Jesús. Toda bipolaridad, toda ansiedad, todo tormento, hoy queda reprendido en el nombre de Jesús. Me ayuda a orar por ello. Diga: hoy queda reprendido. O diga: hoy renunciamos a ello, hermano. Porque tenemos que vivir el jubileo para que seamos como esas mujeres, figura de la iglesia, para adorarle a Él. Dice gloria a Dios. Denle otro aplauso bien fuerte, pero con toda su fuerza. ¿Cómo empieza? Dice gloria a Dios. Levanta tu mano, dile: Espíritu de Dios, aviva tu presencia en mí, quebranta mi interior. A ti me rindo. Enciéndeme otra vez. Llena mi copa de tu aceite, como una antorcha quiero arder por ti. Perfume grato quiero ser, y que al mirarme sientas placer, como una antorcha quiero arder por ti.
Dile perfume grato, perfume grato quiero ser, y que al mirarme sientas placer, como una antorcha quiero arder por ti. Y pon en mí un corazón que ame tu presencia. Dilo, escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Y pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. ¿Cuántos anhelan arder por el Espíritu? Levanta tus manos, levanta tu voz. Y rabracatarrama, abra tus lenguas. Dile, Padre, hoy entro por las puertas del júbilo. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Y ramairere. Dile, pon en mí, decláralo, iglesia. Y pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Que se escuche la iglesia. Y pon en mí un que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder. Vuélvelo a declarar, iglesia. Dile, pon en mí. Y pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder y ramay que te rebre y ramay re. Aquí está el Espíritu Santo. Y rabracata ramay. Dios nos ha dado instrucciones. Dios nos ha dado instrucciones claras. Hoy entra por la puerta del jubileo. Hoy Dios pone una puerta sobre ti para que entremos a adorarle sobre todas las cosas. Dios es bueno. Mira, Juan, quiero que vengas, hijo. Yo quiero que entiendas algo de parte del Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos. Así como a ti te dieron instrucciones, a mí me dieron instrucciones sobre ti. Me dijo el Señor a través del apóstol: cuida a este joven, porque tú eres una puerta para tu casa.
Cierra tus ojos. Hoy declaro un jubileo sobre ti, hijo. Que este jubileo marque a tus generaciones. Que esta puerta de jubileo marque a tus padres. Marque a tus hermanas. Dios entrega estafetas. Muchas veces cuando las cabezas no quieren, Dios busca un testimonio. Tú eres un testimonio. Y sobre ti hoy Dios pone una estafeta. Las cargas de Dios no son pesadas, son ligeras. Hoy declaro que viene una puerta de jubileo sobre ti. Abre tus lenguas. Iglesia, entra a las puertas de jubileo. Y pone en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero Iglesia, puedes venir al frente, déjame orar por ti, pero corra al altar y pone en mí un corazón. Todos adoremos al Señor. Yo voy a orar por todos ustedes. Levanten su voz. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder. Dile, pon en mí y pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Adoremos. Quiero arder. Dile, perfume grato, perfume grato, perfume grato quiero ser, y que al mirarme sienta placer, como una antorcha quiero arder por ti. Ahora dile, pon en mí y pon en mí un corazón que ame tu sobre mí tu ley. Quiero mientras usted canta, el Espíritu Santo toca los corazones. Vamos, dile, pon y pon en mí Oscar, ayúdame a orar, amor, ayúdame a orar a todos ellos. Adore, mientras usted adora, el Espíritu toca tu corazón. Mi tule, vamos. Quiero arder. Hagan un cántico nuevo. Adora. Tú que eres líder, adora, necesito que entres por la puerta del jubileo. Porque si entras a esa puerta, Dios te va a revelar cosas. Dios te va a revelar momentos. Dios te va a decir lo que tienes que hacer a través de la autoridad que Dios ha puesto. Levanta tu voz y
Hija mía, te he traído para hablarte directo a tu corazón. Has anhelado arder. Hoy se abre la puerta del jubileo para que ardas en la presencia del Señor. Quiero arder. Pon en mí y pon en mí que ame. Escribe sobre mí. Quiero arder. Quiero arder. Quiero arder. Ahora levanta tu voz y recibe el fuego del Espíritu Santo. Oh, mi Dios. Vamos, vamos, arde, arde por la presencia de Dios. Hoy hay una puerta delante de ti. Entra por la puerta del jubileo. Ahí nos vamos a encontrar con la presencia de Dios. Ahí nos vamos a encontrar como estas mujeres, como María Magdalena, después de estar endemoniada con problemas espirituales. Ella encontró el jubileo y después fue un portador de buenas, de palabras buenas, de nuevas. Aquí está el Espíritu. Vamos, vamos. Damaris, Dios tiene cosas para ti, hija. Hoy se abre el entendimiento, Damaris, sobre ti. Entra el jubileo a tu corazón, hija. Va a llenar ese vacío que has tenido. Dice el Señor, yo soy la palabra amor que entra en ti. Recíbelo, Damaris. En este día 6, Dios abre la puerta del jubileo. Y oh, tú y santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres. Vamos, demuestre su jubileo, dígalo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo es. Vamos, dígalo, dígalo, algo está entrando de parte de Dios sobre tu vida.
Breve comenzamos nuestro servicio devocional.